buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Muy buenos días, Sharon. El panorama del día de hoy luce despejado con valorizaciones nuevamente significativas en los mercados de renta variable en el mundo. La noticia de la jornada tiene que ver con la publicación de cifras de empleo privado en los Estados Unidos, más de 400,000 nuevos empleos generados. Nuevamente se incumple la expectativa del millón, pero pues es mejor este indicador del mes de agosto frente a que se tuvo en julio. En el mes de julio tuvimos un indicador muy bajo, fueron menos de 200,000 puestos de trabajo, ahorita han sido revisados un poco al alza en el sector privado, pero la cifra oficial fue muy alta. Así que el hecho de que haya esta diferencia entre la cifra oficial del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y esta encuesta del sector privado le ha dado al Congreso tiempo para que continúe negociando este paquete de estímulo fiscal que se consideraba muy necesario para el mes de julio, pero que, como ustedes han visto, el mercado accionario todavía está relativamente tranquilo. Aparentemente, la decisión del presidente Trump de sacar este decreto presidencial con un apoyo adicional de $300 semanales, le ha dado tiempo también al Congreso para hacer esta negociación. Los demócratas mantienen su demanda de $2.2 trillones para el nuevo impulso fiscal. Los republicanos no está muy claro, en algunos medios dicen que se han bajado a 500 billones y en otros medios dicen que han subido a 1.5 trillones, es decir, en unos dicen se alejaron de los demócratas y en otros se acercaron a los demócratas. Pues de todas maneras el hecho es que no hay por el momento una fecha fija para hacer este nuevo acuerdo que ha sido advertido por muchos economistas como necesario para mantener la senda de recuperación económica. Así que digamos que esto es la noticia de la jornada. Veremos hoy el Beige Book a la 1 de la tarde, hora colombiana, 2 de la tarde, este de los Estados Unidos, en lo que podría ser o nos podría dar mayor información sobre la dinámica del mercado laboral. Y este viernes, pues la cifra del Departamento de Trabajo del mes de agosto, que ojalá vuelva a superar a la del sector privado como ocurrió el pasado mes y mantengamos esta dinámica o este rally alcista en los mercados accionarios. Como mencionábamos al comienzo, las acciones vienen bien en la mañana o en las primeras negociaciones del día de hoy. Los futuros del Standard & Poor's avanzaban cerca del 0.6, 0.7% y el Eurostock 600, este índice que nos aglutina la mayoría de mercados europeos, está teniendo hoy su segunda mejor jornada de los últimos 3 meses, una valorización del 2.1% que sigue siendo muy positiva. En temas adicionales del mercado accionario, es llamativo como la imagen de Elon Musk es venerada por muchos inversionistas. Una visita a una reunión que sostuvo con la compañía alemana farmacéutica CureVac generó tanto especulación entre los inversionistas que la compañía farmacéutica terminó valorizándose casi un 10% el día de hoy. En el mercado de divisas, el dólar está rebotando en la jornada, es decir, que no se está replicando el movimiento de las últimas semanas donde las acciones subían y el dólar se debilitaba. Hoy tenemos acciones subiendo y dólar recuperando algo de valor frente a las monedas reserva. Esto puede ser simplemente un descanso en el debilitamiento prolongado que lleva el dólar frente a las monedas reserva de los últimos 2 meses aproximadamente. El euro esta madrugada alcanzó por primera vez en 2 años la cotización de $1.20 por euro. Y ya el Banco Central Europeo se mostró un poco preocupado porque ese fortalecimiento de la moneda puede, digamos, afectar el proceso de recuperación de la zona euro. Así que hoy hay un retroceso del euro leve, 0.5%, luego de ese 12% de ganancia que ha registrado desde el mes de marzo, el peor momento de la crisis del COVID, por lo menos en los mercados, porque ya sabemos que el COVID todavía no es controlado, no ha sido controlado en la mayor parte del mundo. La libra esterlina también está perdiendo valor hoy. Hay 2 elementos que pueden estar asociados a esto. El primero, está citado en el Parlamento el miembro del Banco de Inglaterra que ha defendido más abiertamente la implementación de tasas de interés negativas en esta economía. Y segundo, tenemos referencias de que está avanzando y consolidándose el lanzamiento de un nuevo referendo independentista escocés. El último fue en el 2014, 55% de los escoceses apoyaron mantenerse dentro del Reino Unido, pero 2 años después, 2016, las cosas cambiaron, pues
como ustedes bien saben, ahí tuvimos el referendo del Brexit. Escocia apoyó la permanencia también en la Unión Europea, el resto del Reino Unido en promedio no, y los escoceses están un poco descontentos por ahora, entonces podría estarse lanzando un nuevo referendo independentista de Escocia que rompería este matrimonio que lleva cerca de 3 siglos en unión. Con respecto a las monedas de Latinoamérica, no se están debilitando, han frenado su recuperación, veremos cómo termina de arrancar todo más adelante. En materias primas, mientras el oro se está debilitando por el fortalecimiento del dólar el día de hoy, se está alejando de los $2,000 la onza Troy, pero no está muy lejos todavía. El petróleo se ha mantenido fuerte porque el día de ayer los inventarios API privados en Estados Unidos, digámoslo así, han vuelto a desplomarse, son 6 o 7 semanas consecutivas de desplome y en las últimas 10 semanas, en la mayoría de ellas, también pues ha habido una caída abrupta de los inventarios. 6.4 millones de inventarios menos, veremos el día de hoy qué ocurre con las cifras del Departamento de Energía de los Estados Unidos. En términos de producción, Rusia anunció que había aumentado su actividad en el mes de agosto y que ya produjo 9.86 millones de barriles día. En renta fija, el mercado parece que está recuperándose de la segunda ola de presiones alcistas o de empinamiento de la curva de rendimientos. Hoy vemos cómo los tesoros a 10 años amanecen en el 0,68%. Recuerden que ese era el mismo nivel que tuvimos el día jueves, cuando el presidente de la Reserva Federal confirmaba el cambio de gestión de inflacionario, que ya no va a ser preventivo para que no supere el 2%, sino que ahora va a aceptar que sobre reaccione para tener en promedio una inflación del 2%. Y decimos que fue la segunda oleada, asumiendo esta jerga del COVID, porque ya en la prensa se había filtrado una semana antes que ese iba a ser el anuncio de la Reserva Federal, el tema de tener una inflación promedio y no una inflación objetivo puntual como tal. Cuando a la prensa se filtró de esta información, pues las tasas de los tesoros empezaron a subir antes. Entonces, antes de todo conocimiento y especulación, las tasas de tesoros a 10 años estaban cerca del 0.60. Cuando empezó toda la especulación, subieron al 0.68. Cuando se confirmó, subieron aún más. 0.78 alcanzaron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. Y hoy nuevamente estamos al 0.68. Dos razones para esto puede ser la primera, la que defendemos nosotros, darse cuenta o abrir los ojos que alcanzar periodos inflacionarios del 2% más ha sido muy difícil por cerca de 15 años. Y la segunda, la de los que siguen defendiendo los empinamientos de curva de rendimientos, es que simplemente es un descanso en esta nueva tendencia alcista de tasas de la parte larga de la curva de rendimientos en los Estados Unidos. Ayer JP Morgan, lo mencionamos en el podcast, aseguró que había un empate técnico entre Trump y Biden debido a los sesgos que se tienen en las encuestas. Y por eso hoy nos está advirtiendo del incremento de las volatilidades en el mercado de derivados de renta fija en los Estados Unidos. Dice que esa volatilidad es 6 veces lo normal o comparado a otros periodos electorales es hasta 2 o 3 veces más alta. Los periodos de volatilidad, la verdad, en los mercados han venido aumentándose desde el mes pasado, sobre todo en el mercado de monedas. Ellos ya nos estaban anunciando que para el mes de noviembre veían algo de riesgo en las elecciones. En este momento lo que tuvimos fue la última encuesta realizada por Grinnell College National Pool en los Estados Unidos sigue dándole el liderazgo a Biden por 8 puntos. Ese liderazgo se ha reducido en las últimas semanas, alcanzó a ser de 12 puntos aproximadamente, ya vamos en 8, pero el mercado no se olvida que también las encuestas le daban la victoria a Hillary Clinton, que incluso obtuvo cerca de 3 millones de votos más que el presidente Trump, pero por esta complejidad del colegio electoral, Trump tuvo más votos electorales, 304 frente a 227 de Clinton. Así que JP Morgan, hablando sobre este tema del empate técnico Biden-Trump, lo que nos está diciendo es que hay que tener cuidado, y esto ya lo hemos dicho en el podcast, que ojalá no ocurra lo mismo que en la época de Bush-Al Gore, cuando solo se definió 6 semanas después ya oficialmente quién había sido el ganador. Recuerden, la diferencia en el estado de la Florida había sido muy pequeña. Y solo fue hasta que Al Gore aceptó la derrota. Para el mes de noviembre difícilmente, en este momento, consideramos que por el carácter de Trump, él vaya a aceptar en caso de que llegue a perder. Y esto es lo que tiene un poquito a los inversionistas con estrés. Esto mismo es lo que puede hacer que las acciones corrijan
o eventualmente el fallido proceso de negociación entre republicanos y demócratas del nuevo paquete fiscal. Veremos. Mientras tanto, el rally sigue y hay que seguir en este rally, si no, obviamente uno se sentirá un poco decepcionado de no tener esa recuperación por el caso colombiano o mayores rentabilidades en caso de que esté en los Estados Unidos. En Europa, Alemania sigue sorprendiendo positivamente, digámoslo así. Se confirman 3 meses consecutivos ya de crecimiento de las ventas minoristas en su comparación año a año. No estamos comparando julio frente a mayo, julio frente a junio o junio frente a mayo, sino es julio 2020 frente a julio 2019, junio contra junio y mayo contra mayo, y vamos 3 meses consecutivos de crecimiento. En esta ocasión es un crecimiento del 4.2% en julio, un poco menos fuerte que el del mes de junio, pero todavía una dinámica positiva. Y recordamos el día de ayer que mencionaba el ministro de Economía alemán que las cosas vienen mejor en términos de recuperación. Pasando a América Latina, mucha información tenemos. Por un lado, en Chile, el indicador de actividad económica se contrajo en julio un poco menos del 11%, el mercado esperaba algo del 12%, o sea, continúa también ese proceso de recuperación más rápido de lo esperado, pero no tan bien como en Alemania, obviamente. Y el Banco Central el día de ayer decidió mantener la tasa inalterada en el 0.5%. Ese es el mínimo histórico para Chile como tal. Pero parece que ya está dando señales que el proceso de recuperación parece que viene más rápido y eventualmente el cambio del ciclo de política monetaria podría anticiparse o ocurrir antes de lo esperado, algo que todavía pues puede tardar varios meses más. En Brasil, el PMI manufacturero de ayer tuvo un registro histórico. Lo que pasa es que estos PMIs en Brasil solo se vienen realizando desde 2017, por lo cuanto hablar en términos históricos no es muy fuerte, pero sí es una cifra alta, incluso en comparativos frente a otros países, 64.7 unidades. Bolsonaro está aprovechando que él superó el COVID, está ganando también apoyo popular con sus planes de transferencias a las personas de menores ingresos, a los brasileños de menores ingresos. Entonces mejora su imagen, mejora la recuperación económica y en este momento nadie lo está fiscalizando en términos de recursos, así que está aprovechando la situación para consolidar su imagen. México no viene tan bien en términos del PMI, no, AMLO no puede sacar pecho como lo está haciendo Bolsonaro. El indicador del mes de agosto fue de 41.3. Recuerden que esos indicadores por debajo de 50 son malos. En 40 es terrible y eso es lo que está ocurriendo en México. Todavía no muestra señales de recuperación. Colombia está en la mitad entre un México y un Brasil. De hecho, se desaceleró la recuperación en el mes de agosto. Puede estar relacionado con ese tema de las cuarentenas sectorizadas que se estuvieron implementando en la principal ciudad del país. Afortunadamente, desde la semana pasada estas decisiones de cuarentena han sido levantadas y eventualmente esperamos que nuevamente ese indicador del PMI de Colombia suba más allá de esos 51.2 unidades que nos mostró en el mes de agosto. Y para finalizar, tuvimos los indicadores de inflación en Perú, descendió de acuerdo a lo esperado, del 1.86 al 1.69%. Eso es todo por el día de hoy. Los dejamos con Sharon, Raúl, Nicolás y Daniela para la información del mercado de valores colombiano. Gracias, Dani. Bueno, para el panorama de Colombia, te cuento en primer lugar, ayer conocimos el dato del PMI calculado por la vivienda. Este ajustado por factores estacionales disminuyó de 54,2 puntos en julio a 51,2 en agosto. Según las empresas, la debilidad de la demanda y el cierre continuo de los negocios de sus clientes, dadas las cuarentenas localizadas, propiciaron una nueva caída de los nuevos pedidos en agosto. También las cifras del empleo volvieron a caer y las presiones inflacionarias se moderaron ligeramente. Sin duda, el crecimiento general se debe a la expansión de la producción tras la reanudación de las operaciones de los industriales. Sin embargo, este ritmo general de mejoría fue tan solo marginal y se debilitó notablemente en comparación con la lectura de julio. Por otra parte, el Banco de la República reveló que para el segundo trimestre del 2020 ingresaron al país remesas de trabajadores colombianos por un monto total de 1.316 millones de dólares. Esto representa una caída de cerca de un 23% con respecto al mismo periodo del año pasado. Vale la pena destacar que durante el primer semestre del año las remesas cayeron un 5.3% con respecto al 2019. Y para finalizar, tenemos estimaciones que dio
Morgan Stanley sobre Colombia. Ellos estiman que el crecimiento exponencial de los casos de contagio que llevaron a la extensión de cuarentenas sectorizadas en algunas zonas del país y el cierre de varios sectores económicos agudizarán la caída de la economía colombiana a cierre de 2020. Pasaron la previsión de menos 5,2 a menos 8,2%. Este pronóstico ahora se aleja bastante de lo que el gobierno cree que será la caída económica para este año, que estaba en menos 5,5%. Entre otras razones que dio la firma, adjudica el descenso al fuerte impacto que llega por la pérdida de puestos de trabajo y la incapacidad del gobierno y empresas para crear nuevos empleos. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué pasó ayer en el mercado accionario local? Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap el día de ayer tuvo muy buen comportamiento, favorecido principalmente por una reactivación de las compras del flujo extranjero, reflejado principalmente en los volúmenes donde se negociaron 263.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia con 27.000 millones, y la más valorizada fue Cemex Latam Holdings con 10,8% y la más desvalorizada fue Avianca con un 4,2%. Consideramos que el día de hoy este buen comportamiento se podría mantener, principalmente favorecido por este panorama parcialmente soleado. Por el lado de acciones, la acción de Cemex el día de ayer mostró relevantes valorizaciones, confirmando la ruptura de los 2.400 pesos, lo cual le daría un poco más de tracción a buscar los 2.500 pesos que se podría acercar el día de hoy. Lo anterior favorecido principalmente por mayor apetito por la especie posiblemente de flujo offshore, y también teniendo en cuenta esta mayor reapertura de la economía, sigue generando como tal este mayor apetito por Cemex Latam Holdings, el cual consideramos que todavía tiene un potencial relevante de valorización. Por otra parte, la acción de ISA también registró un máximo histórico el día de ayer, cerró en 22.300 pesos, valorizándose 6,5%, lo anterior principalmente favorecido por un mayor apetito también de flujos extranjeros, y también posiblemente podría ser por el factor de una posible reactivación de la venta por parte del gobierno. Cabe recordar que se vuelven a encender como tal las conversaciones de una posible enajenación de activos por parte del gobierno, y cabe recordar que ISA sería el activo favorito posiblemente a vender. Entonces posiblemente eso podría seguir generando alta especulación sobre la acción, también teniendo en cuenta el factor de que se estaría como tal vendiendo posiblemente una prima de control. Nico, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Para el día de ayer es importante resaltar la inclusión de los títulos TES en los índices de bonos de Bloomberg y Barclays, lo que hizo incrementar el flujo transado durante la jornada. Es importante resaltar que esta inclusión puede ser revertida de Colombia perder el grado de inversión como país. En la jornada de ayer, el volumen transado fue de 993 millones de dólares para una tasa de cierre de 3.679 pesos, donde el peso colombiano se valorizó drásticamente frente a la moneda estadounidense. El precio medio de la jornada fue de 3.683 pesos con 82 centavos, el mínimo de 3.664 pesos y el máximo de 3.714 pesos con 50 centavos. Para el día de hoy, esperamos que los soportes estén al lado de los 3.650 y 3.640 pesos y las resistencias de los 3.690 y 3.700 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Gracias, Nico. El mercado de deuda local se continúa beneficiando, esta vez por la entrada de los títulos soberanos al Bloomberg Global Aggregate Index y al Global Treasury Bloomberg Barclays, que se vio reflejada en compras generalizadas a través de toda la curva, especialmente por parte del offshore. Así, la curva de tasa fija entonces se valorizó cerca de 20 básicos y se aplanó por valorizaciones más pronunciadas en el segmento largo.
De igual forma, la curva T-UR siguió este movimiento y se desplazó a la baja cerca de 9.5 puntos básicos, siendo los 23 la más valorizada con cerca de 10 básicos. Igualmente, la curva en dólares continúa valorizándose y se destaca una vez más el alto volumen negociado, principalmente por este rebalanceo de estos dos índices internacionales. Los test del 24 entonces se valorizaron cerca de 11 básicos, cerrando en 3.65% y ya acumulan 16 puntos básicos de caídas en las últimas 3 jornadas. De igual forma, los test del 28 se valorizaron 25 básicos en la jornada de ayer, cerrando por debajo del 5%, niveles que no veíamos desde comienzo de agosto, en 4.95%, y ya acumulan ganancias por cerca de 40 básicos en las últimas 3 jornadas. Vemos entonces que la parte larga se está viendo más beneficiada con estas valorizaciones de las últimas 3 jornadas. Por el lado de noticias el día de hoy, la primera subasta de test en VR por parte de la Nación, que buscará 250.000 millones en abriles del 29, febreros del 37 y junios del 49. Por el lado de deuda corporativa, entonces se negociaron cerca de 5.000 millones de pesos a través del sistema transaccional, aún volúmenes muy débiles para lo que es el sistema transaccional, y aproximadamente 782.000 millones por registro. Este ya es un nivel un poco más alto del promedio que hemos tenido en los últimos meses. Lo más transado fue tasa fija del 20 y del 22 e IPC del 22. Eso fue todo por nuestro podcast del día de hoy. No olviden suscribirse y nos vemos mañana en una nueva edición. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.